Me enteré que toda mi infancia fue una mentira. No era que mi familia me amaba tanto que querían protegerme, no. Era que me escondieron. Literalmente. De toda una parte de mi familia. ¿Y el motivo? Un escándalo familiar tan retorcido que parece de telenovela. Vale, les voy a contar algo que todavía me cuesta creer. Literal, a veces me despierto y me pregunto si de verdad pasó todo eso, o si fue una pesadilla. Pero no. Es mi historia. Y empieza con una mentira tan bien construida, tan cuidadosamente mantenida durante años, que yo ni me di cuenta. Yo crecí en una casa chiquita, en un barrio bastante tranquilo. Vivía con mi mamá, mi abuela y mi tío. Nunca conocí a mi papá, ni siquiera una foto, nada. Cuando preguntaba por él, mi mamá se ponía fría, como si le hubiera tocado un nervio que no debía tocar. Recuerdo que cuando tenía como 6 años, estábamos viendo una película y uno de los personajes tenía un conflicto con su papá. Entonces le pregunté a mi mamá. ¿Y mi papá dónde está? Ella ni parpadeó. Solo me dijo. No es alguien importante. No vale la pena que lo conozcas. Así, seco. Sin emoción. Y bueno, yo era chiquita. Me tragué eso como si fuera cualquier cosa. No volví a preguntar. Pero con el tiempo, esa ausencia empezó a doler. Porque veía a mis amigos hablar de sus papás, irse de vacaciones en familia, compartir fotos del Día del Padre, y yo nada. Era como si una parte de mí estuviera vacía. Con los años, me acostumbré. Mi mamá trabajaba mucho, pero era cariñosa conmigo. Mi abuela, en cambio, era súper estricta. Siempre estaba encima de mí con todo, no hables con extraños, no pongas tu nombre completo en internet, no digas a qué escuela vas. Yo pensaba que era paranoia de vieja, ¿saben? Como de esas abuelas que creen que el internet es el demonio. Pero había reglas raras. Muy raras. Como que no podía tener redes sociales con mi nombre real. Cuando tenía 12, todas mis amigas ya tenían Facebook, y a mí me dejaron tener uno, pero con otro nombre. Me pusieron uno súper genérico, tipo Valeria Martínez, y me decían que si alguien me preguntaba de dónde era, dijera otra ciudad. Era como vivir con identidad falsa. Y yo lo aceptaba porque, bueno, era lo que conocía. Pensaba que mis amigos eran los raros por ser tan abiertos en redes. Cuando cumplí 13, empecé a notar más cosas. Como que mi mamá se ponía nerviosa si yo me sacaba selfies y las quería subir. Me decía que era peligroso. Que me podían encontrar. ¿Quiénes? Nunca decía. Y había más. Cada vez que estábamos en lugares públicos, mi abuela me hacía caminar rápido si alguien se nos quedaba mirando. Me decía, no hagas contacto visual. No hables con nadie que no conozcas. Y yo era como, ¿qué demonios está pasando? Un día, en segundo año de secundaria, una amiga mía me etiquetó en una historia en Instagram. Era una pavada, una foto en clase, y me puso, la más linda. Yo me sentí especial, obvio, así que la reposteé. Error. Grave. Esa noche, mi mamá me revisó el celular, sí, todavía lo hacía, y cuando vio la publicación, se descontroló. Y no exagero. Se puso a gritar, a llorar, a decir que no entendía lo que había hecho, que había puesto en riesgo nuestra seguridad. Yo estaba en shock. Le dije, ¿qué tiene de malo que me etiqueten en una historia? Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, solo dijo. No entiendes, hay gente que no debe saber dónde estás. ¿Gente? ¿Qué gente? No soy una celebridad. Soy una adolescente con frenos y acné. Esa fue la primera vez que me sentí como si estuviera en el centro de algo más grande. Como si hubiera una historia que me estaban ocultando. Pero aún así, no obtuve respuestas. Cada vez que insistía, me decían que era por mi bien. Te estamos protegiendo. Es por tu seguridad. Y yo, bueno. Me rendí. Empecé a pensar que quizás si había algo raro. ¿Un acosador de mi mamá? ¿Una deuda vieja? No sé. Pero acepté vivir así. Sin saber.
sin preguntar. Porque cada vez que lo hacía, todo se volvía un caos emocional. Pasaron los años, y cuando entré al último año del colegio, ya estaba más rebelde. Empecé a guardar secretos, como tener un TikTok escondido o hablar con gente por Discord. Nada grave, solo quería tener una vida normal. Pero siempre con ese miedito de que me descubrieran. Pero lo que más me marcó fue un día, en una clase de historia, que nos pidieron hacer un árbol genealógico. Teníamos que poner nombres, edades, de dónde eran nuestros abuelos, tíos, primos. Y yo no sabía nada. O sea, literalmente solo conocía a 3 personas de mi familia. Mis compañeros hablaban de sus primos en el sur, sus tíos en España, sus abuelos maternos y paternos, y yo ahí, con un papel medio en blanco, inventando datos. Esa noche llegué a casa y le pregunté directamente a mi mamá. ¿Tenemos familia del lado de papá? Y su cara fue de horror. Solo dijo: no necesitamos hablar de ellos. No existen para ti. Y ahí, en ese momento, algo en mí se rompió. Porque no era solo que me escondieran información. Era que me querían borrar una parte de mí. Como si fuera vergonzosa. Como si no tuviera derecho a conocerla. Y por mucho tiempo pensé que era mi culpa por insistir. Que quizá mi papá fue una mala persona. Que quizá, realmente, estaban protegiéndome de algo peligroso. Pero la semilla ya estaba plantada. Desde entonces empecé a observar con otros ojos. Pequeños detalles. Como las cartas que mi abuela guardaba bajo llave. O una vez que encontré una caja con documentos viejos, y al verla, mi mamá me la quitó de las manos tan rápido como si tuviera una bomba. Y ahí confirmé que sí, había algo. Algo grande. Pero nunca imaginé lo que realmente era. Porque lo peor no era que no me dejaran saber la verdad. Lo peor es que me construyeron una mentira tan perfecta, tan cuidadosamente tejida, que me la creí por 18 años. Y justo cuando creí que estaba lista para empezar una vida más libre, cuando ya era mayor de edad y pensaba que podía dejar todo eso atrás, la verdad me encontró. En la forma más inesperada. Y cuando lo hizo, todo mi mundo se vino abajo. Hasta aquí ya sabían que algo raro estaba pasando con mi familia. Lo que no sabía era que todo estaba por estallar. Literalmente. Todo comenzó con algo tan simple como abrir una cuenta de Instagram con mi nombre real. Porque sí, ya tenía 18 años, estaba cansada de esconderme, y sinceramente, quería vivir como cualquier otra persona. Tener fotos lindas, hacer reels, compartir mi vida sin sentirme como una espía en su propia existencia. Así que abrí la cuenta. Publiqué un par de fotos, bien normal, tipo, aquí en la playa hola, café con amigas bebida caliente. Cumpleaños número 18 lanzador de serpentinas. No lo anuncié a lo grande, tampoco quería drama. Pero tampoco lo oculté. Unas semanas después, me llega un mensaje por DM. De un perfil con el nombre Rodrigo G-1959. Foto de perfil. Un señor mayor, trajeado, sonrisa amable. El típico abuelo elegante, ¿saben? Me dice: hola, no sé cómo empezar esto, pero creo que eres mi nieta. Mi nombre es Rodrigo. Soy el papá de tu padre. Me quedé helada. No le respondí de inmediato. Entré a su perfil. Era privado, pero tenía foto de portada con una familia. Había una mujer que se parecía a mí. Mucho. Mis ojos, mi nariz, incluso tenía un lunar igualito al mío al lado del labio. Me dio escalofríos. Fui corriendo a ver mis fotos. ¿Puse mi nombre completo? ¿Puse algo que los conectara conmigo? No. Solo mi primer nombre y la ciudad. Pero eso, aparentemente, fue suficiente. Rodrigo me volvió a escribir al día siguiente. No quiero molestarte. Solo quiero decirte que hemos pensado en ti cada día desde que desapareciste. Tu padre aún tiene tus fotos cuando eras bebé. Te quiere conocer. Ahí me entró un ataque de ansiedad. Empecé a respirar rápido, el corazón latiéndome a 1000. ¿Mi padre? ¿Mi padre quiere conocerme? ¿Mi padre? ¿El que supuestamente no valía la pena?
¿El que era mejor olvidar? Tenía dos opciones. Bloquear y seguir con mi vida como si nada. Ir hasta el fondo del asunto y descubrir qué demonios me habían ocultado. Y bueno, ustedes ya saben qué elegí. Le respondí, con mucho cuidado. ¿Cómo sabes que soy yo? Y me contestó. Tenemos una foto tuya cuando eras bebé. El día que desapareciste. Tu cara, tu nombre. Eres tú. Llevamos 17 años buscándote. Sentí un nudo en el estómago. Me dio miedo. Pero al mismo tiempo, curiosidad. Tenía tantas preguntas que me explotaba la cabeza. Así que le escribí. Necesito pruebas. Ese mismo día me mandó un correo con varias fotos adjuntas. Me acuerdo que abrí ese archivo temblando. Y ahí estaban. Fotos mías. De bebé. En otra casa. Con un hombre que no conocía, pero que claramente me estaba cargando con amor. Había una donde yo estaba dormida en su pecho. Otra donde él me daba un biberón. Y otra donde se veía un grupo familiar, Rodrigo, el abuelo. Una mujer joven que después supe que era mi tía, y yo. Era imposible de falsificar. Esa era yo. Ese era mi cuerpo de bebé. Ese era mi lunar. Mi colita de pelo. Mi sonrisa sin dientes. Y esa era una familia. Una que jamás me mostraron. Que me escondieron. Me quebré. Lloré sola en mi cuarto, como si algo dentro de mí se rompiera en mil pedazos. Porque ahí, en ese momento, entendí que me habían arrancado de esa vida. Que no era que no tuviera familia. Es que me la arrebataron. Esa noche, enfrenté a mi mamá. Le mostré las fotos, el mensaje, todo. Su cara, no puedo describirla. No fue solo susto. Fue algo más profundo. Como si todo su mundo se acabara de desmoronar. Le dije. ¿Quién es Rodrigo? ¿Por qué tiene fotos mías de bebé? ¿Por qué me está buscando? Y ella, solo se quedó en silencio. Por varios segundos. Después se sentó, se tapó la cara con las manos, y empezó a llorar. Pero no esas lágrimas que manipulan. No. Era dolor real. Yo me sentía dividida entre el enojo y la compasión. Pero insistí. Mamá, necesito saber la verdad. Y ahí, me soltó la bomba. Es tu abuelo. El papá de tu padre. No te mintió. Te está buscando desde hace muchos años. Yo, te alejé de ellos. Lo hice por protegerte. ¿Yo? ¿Protegerme de qué? ¿De mi familia? No lo entiendes, Valentina. Tu papá no era una buena persona. Estuvo involucrado en cosas muy serias. Cuando todo explotó, yo decidí que lo mejor era empezar de cero. Cambié tu nombre. Nos mudamos. Rompí todo lazo. Yo estaba en shock. ¿Cambiaron mi nombre? ¿Me sacaron del mapa? Lo hice por amor. No quería que crecieras en medio del escándalo. No quería que te asociaran con él. Le pregunté. ¿Qué hizo mi papá? ¿Mató a alguien? ¿Fue violento? ¿Me puso en peligro? Y ella, titubeó. No, nada así. Fue acusado de fraude. Lavado de dinero. Fue un escándalo público. Los medios se ensañaron. Yo, no sabía en qué creer. Solo sabía que no podía quedarme en esa familia. Y te llevé conmigo. Y ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Porque, ella no estaba describiendo a un monstruo. Estaba describiendo a alguien que cometió errores. Que cayó en algo sucio, sí. Pero no era un peligro para mí. Entonces, ¿por qué ocultarme? ¿Por qué esconderme como si fuera un testigo protegido? Le pregunté. ¿Y si yo hubiera querido conocerlo, y si quería tomar esa decisión por mí misma? Y ahí me dijo algo que aún me duele hasta el día de hoy. No iba a dejar que alguien como él te contaminara. No después de todo lo que viví. Y ahí lo entendí. No lo hizo solo por mí. Lo hizo por ella. Por su miedo. Por su orgullo. Por su historia. Pero yo,
pagué el precio. Después de esa conversación con mi mamá, me quedé vacía. O sea, me acababan de decir que tenía otra identidad, otra historia, otra familia entera de la que nunca me hablaron. Y lo peor, no fue por necesidad. Fue una decisión. Una decisión tomada por otra persona. Por ella. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando esas fotos que me había mandado Rodrigo. Las repetía una y otra vez, ampliaba las caras, buscaba parecidos. Había una donde mi supuesto papá, su nombre era Julián, me estaba abrazando con una sonrisa tan tierna, tan real. Y yo no podía evitar pensar, ¿cómo me pudieron arrancar de eso? Al día siguiente, Rodrigo me escribió de nuevo. Me pidió disculpas si me había abrumado, pero me dijo que si quería, tenía algo que mostrarme. Algo importante. Le dije que sí. No sé por qué. Supongo que estaba desesperada por saber quién era yo realmente. Así que me mandó fotos escaneadas de unas cartas. Escritas a mano. Eran de mi padre. Desde la cárcel. Sí. Desde prisión. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Era real esto? Abrí la primera carta. Estaba fechada en 2009. Yo tenía 3 años. Decía: Querida Valentina. No sé si algún día leerás esto, pero todos los días pienso en ti. No hay castigo más grande que no poder verte crecer. Me dueles. Y te amo más de lo que puedo explicar. No soy un buen hombre, pero sí fui un buen padre, aunque haya sido por poco tiempo. Y ahí se me rompió todo. Leí 7 cartas más. Una por año. Todas terminaban igual. Te amo, y nunca dejaré de buscarte. Sentí que alguien me había estado esperando toda mi vida. Y yo, ni sabía que existía. Estaba entre el llanto, la rabia, la impotencia. Quería correr, golpear algo, abrazarlo, gritarle, preguntarle por qué lo arruinó, todo a la vez. Pero lo que más sentía era una sed de verdad. Una necesidad insoportable de saber qué había pasado. Todo. Sin filtros. Así que, en una mezcla de valentía y estupidez, le escribí a Rodrigo. Quiero conocerlos. En persona. Me respondió casi de inmediato. Cuando quieras, esta siempre será tu casa. No le dije a mi mamá. No porque quisiera ser cruel, sino porque ya no confiaba en que ella me dejara hacerlo. Iba a poner 1000 trabas, iba a manipular la situación, y yo, ya estaba harta de vivir controlada. Así que mentí. Le dije que iba a pasar el fin de semana con una amiga del colegio. Y tomé un micro al otro lado del país. Durante el viaje, pensaba 1000 cosas. ¿Y si era un error? ¿Y si me habían mentido ellos también? ¿Y si mi papá era un manipulador? ¿Y si todo esto era un montaje? Pero cuando llegué, todo cambió. Rodrigo me recibió con lágrimas en los ojos. No me abrazó de inmediato. Solo me miró, como si no pudiera creer que estaba ahí de verdad. Luego sí me abrazó, fuerte. Me dijo: Eres igual a tu padre cuando tenía tu edad. La casa era sencilla, cálida, llena de fotos. Fotos que me incluían, a mí. De bebé. Enmarcadas. En la pared. Como si nunca me hubieran dejado de esperar. Me presentó a mi tía Clara. Dulcísima. Me preparó un té, y me dijo que tenía un montón de historias mías cuando era chiquita. Y me las contó. Detalles que ni mi mamá recordaba. Que lloraba si me ponían calcetines que picaban, que me dormía con una mantita amarilla que no soltaba ni en verano, que decía bopas en vez de cosas. ¿Y saben qué es lo más loco? Era cierto. Me acordaba de la mantita amarilla. Mi mamá siempre me decía que la había comprado en una feria, pero ahí me enteré de que me la regaló mi papá. Ella me lo había ocultado. Cada detalle sumaba una capa nueva a la mentira. La noche siguiente, Rodrigo me preguntó si quería visitar a mi padre. Y ahí me congelé. Porque, sí, tenía toda esa mezcla de emociones. Pero nada me había preparado para verlo. Acepté. Agendaron una visita para el día siguiente.
Mi estómago estaba revuelto. Temblaba. No sabía qué decirle, ni cómo mirarlo. Pero cuando entré a la sala de visitas, lo vi. Estaba más delgado que en las fotos, con ojeras profundas y una barba desordenada. Pero sus ojos eran los míos. Y apenas me vio, se le llenaron de lágrimas. No me dijo hola. No me preguntó cómo estaba. Solo me dijo: te soñé. Todas las noches. Y no pensé que esto iba a pasar de verdad. Yo no pude evitarlo. Lloré como si tuviera 5 años de nuevo. Nos abrazamos. Un abrazo largo. Lleno de años perdidos. Después hablamos. ¿Mucho? Me contó lo que pasó. Sí, estuvo involucrado en una red de lavado de dinero de una empresa donde trabajaba. Lo habían usado de chivo expiatorio, y aunque no fue inocente del todo, tampoco fue el gran criminal que mi mamá me pintó. Cumplió una condena de 10 años. Salía en libertad condicional en 6 meses. Me juró que nunca quiso que mi madre se alejara. Que luchó por la custodia. Que la buscó. Pero ella se desapareció. Cambió de nombre. De ciudad. De vida. Y que desde entonces, solo le quedaban las cartas. Ahí entendí todo. No era una historia de blanco y negro. Mi mamá no era una villana. Solo era alguien con miedo. Mi padre no era un santo. Solo era alguien que la cagó, y pagó el precio. Pero en el medio de todo eso, estaba yo. Y mi historia robada. Después de ver a mi papá en prisión, supe que ya no podía vivir como si nada. No podía volver a casa y mirar a mi madre sin sentir que me hervía la sangre. Pero tampoco podía odiarla. Era raro. Me dolía. Me sentía traicionada, sí, pero también entendía que había actuado desde el miedo. Aún así, tenía que enfrentarla. Y tenía que decírselo todo. Cuando volví a casa, ya me estaba esperando. Se notaba nerviosa, como si algo le hubiera hecho ruido. Quizás alguien la vio. Quizás algo no cuadraba. Me miró con cara de sospecha. ¿Cómo te fue en lo de tu amiga? Y ahí, no aguanté más. Fui a ver a mi familia. A Rodrigo. A Clara. A papá. El silencio que siguió fue denso. Asfixiante. Ella se quedó quieta. Luego se llevó las manos al rostro y dijo en voz baja: no, no puede ser. Yo le hablé con toda la calma que pude. Mamá, los vi. Me contaron todo. Leí las cartas. Fui a la cárcel. Hablé con él. No es lo que me dijiste. Ella me miró con los ojos vidriosos, pero aún así. Sacó las garras. Te manipuló, esa gente te lavó el cerebro, tú no sabes lo que vivimos. Yo, ya sin filtros. No me lavaron nada, tú me mentiste, tú me quitaste mi identidad, mi familia, mi historia. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Ella se puso de pie, casi temblando de rabia. Quería protegerte, él destruyó mi vida, nos iba a arrastrar a todos, tú eras un bebé, Valentina. No iba a dejar que crecieras entre criminales. Le respondí lo más firme que pude. Pero no era tu decisión sola. Me robaste algo que era mío. Me robaste a mi papá, ¿sabías que me escribía cartas cada año? ¿Sabías que nunca dejó de buscarme? Ahí se quebró. Se dejó caer en la silla, llorando sin disimulo. No podía. No podía verte con él. Tenía tanto miedo de que te hiciera daño. Y también, no quería que me vieras a mí, tan rota. Y ahí fue cuando lo entendí. No lo hizo solo por miedo a mi padre. Lo hizo también por vergüenza. Por el qué dirán. Por sentirse fracasada. Por orgullo. Y yo. Cargué con eso toda mi vida. Pero aquí es donde se pone más intenso, porque días después, recibimos una carta. Una citación. De un juzgado. ¿La razón? Rodrigo había solicitado formalmente el derecho a establecer una relación legal conmigo como tutor familiar. Aunque yo ya era mayor de edad,
Legalmente podían pedir una mediación para permitir el contacto si el padre había sido impedido injustamente. Y al parecer, tenían pruebas. Ahí se armó el escándalo completo. Mi mamá explotó. Dijo que iban a arrastrarnos por los tribunales, que esto era una venganza, que estaban manipulándome. Pero yo ya no podía darle la razón. Porque ya no estaba dispuesta a seguir viviendo en una mentira. Le dije: voy a ir a esa audiencia. Y voy a decir la verdad. Toda. Y ella solo dijo: entonces, ya no tengo hija. Sí. Me dijo eso. Fría. Due. Crue. Y, me fui de casa. Me fui a vivir con una amiga mientras se resolvía todo. La audiencia fue durísima. Estar sentada ahí, entre dos mundos. Fue como ver mi vida dividida por una. Yo hablé. Con la voz temblorosa, pero clara. Conté lo que había vivido. Lo que había sentido. Que crecí creyendo que no tenía familia, cuando en realidad sí la tenía. Que me ocultaron. Que me borraron. Y que, a pesar de todo, no quería cortar vínculos. Ni con uno, ni con otro. Pero sí necesitaba la verdad completa. Ya. La jueza escuchó todo. Y al final, dio un fallo sorprendente. Dictó que, por ser mayor de edad, yo tenía todo el derecho a establecer contacto directo con mi familia paterna, sin necesidad del consentimiento de mi madre. Pero además, hizo una anotación legal. Reconocía que había una base válida para investigar una posible alienación parental en mi infancia. Eso, fue como una bomba. Mi madre salió de la sala sin hablarme. Ni una palabra. Las semanas siguientes fueron una mezcla rara: alivio, tristeza, enojo y libertad. Me instalé con una tía paterna mientras organizaba mi vida. Empecé terapia. Me reencontré con una parte de mí que había estado dormida. Y con el tiempo, empecé a perdonar. No porque lo merecieran, sino porque yo necesitaba soltar el peso. No quería cargar más con las heridas de los demás. Y sí. Volví a visitar a mi padre. Muchas veces. 6 meses después, salió en libertad. Y el primer día fuera, lo pasó conmigo. Caminamos por la playa. Hablamos de tonterías. Nos reímos. Nos tomamos una foto. Y en esa foto, estaba sonriendo de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Poco después de la audiencia, ya con mi papá en libertad y yo viviendo con la familia paterna, empezó a llegarme la calma, pero también la culpa. Por mucho que me hubieran mentido, por mucho que me doliera lo que hizo mi mamá, seguía siendo mi mamá. La persona que me crió, que me cuidó, que estuvo ahí cada vez que me enfermaba, que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Y no verla, no hablarle, me pesaba. Mucho. Yo no quería cortarla de mi vida. Solo quería que admitiera lo que había hecho. Que me mirara a los ojos y me dijera: sí, mentí. Te escondí. Y lo siento. Pero ella, seguía en negación. Me había bloqueado de todo, incluso del teléfono. Fue entonces que Rodrigo, mi primo, me hizo una propuesta inesperada. Va a venir a buscar unos papeles del juzgado. Pasa por casa a firmar algo con la abogada. Si quieres, podrías estar. Se refería a mi madre. Mi estómago se revolvió. ¿Verla de nuevo? ¿Después de todo? No supe qué contestar. Pero algo en mí dijo: si no lo haces ahora, lo vas a arrastrar toda la vida. Así que le dije que sí. La tarde llegó. Yo estaba en la cocina, con las manos heladas, sudando frío. Mi papá me tomó de la mano antes de irse al patio, para darnos privacidad. Y entonces, escuché el portazo. Ella estaba ahí. Entró con una expresión tensa, como si todo el aire le pesara. Me miró. Yo la miré. Y por unos segundos, solo silencio. Hasta que dijo, con la voz temblorosa: ¿viniste? Yo respondí, casi susurrando: sí. Pensé que me odiabas. No te odio, mamá.
Pero... No entiendo cómo pudiste hacerme eso. Su cara se transformó. Pasó de la culpa a la rabia contenida. Se sentó, dejó los papeles sobre la mesa, y me miró fijo. ¿Tú crees que fue fácil para mí? ¿Sabes todo lo que pasé? Las veces que dormí llorando porque no sabía si nos iban a perseguir, las amenazas. ¿Y qué tenía que ver eso conmigo? ¿Por qué no me diste la opción de conocer la verdad? Porque eras una niña, no ibas a entender. Pero crecí, y aún así me seguiste mintiendo. Ahí rompí. Ya no era solo enojo. Era dolor puro. No me diste la oportunidad de despedirme de mi papá. Me quitaste a mi familia. Me hiciste creer que estaba sola. ¿Tú sabes cuántas veces me pregunté por qué no tenía abuelos, primos, nadie? ¿Por qué me escondías? ¿Sabes lo que es vivir pensando que nadie te quería? Ella empezó a llorar. Yo te quería, te quiero, por eso lo hice. Para protegerte. Para darte otra vida, lejos de todo eso. Pero no era tu decisión. Era mi historia. Mi derecho. Mi vida. Se hizo un silencio durísimo. Como si todo lo que teníamos se hubiera partido en dos. Y entonces, me dijo algo que nunca pensé escuchar. No solo te oculté por miedo. También por egoísmo. Se secó una lágrima y continuó. Cuando tu padre cayó preso, sentí que había fracasado en todo. Y no quería que tú lo supieras. Pensé que, si nos alejábamos, podía empezar de nuevo contigo. Sin pasado. Sin errores. Solo tú y yo. Y funcionó, por un tiempo. Pero me empezó a doler cada vez que me preguntabas cosas. Cada vez que mentía. Cada cumpleaños, cada Navidad, siempre sentí que te estaba robando algo. Pero no podía dar marcha atrás. Mi corazón se apretó. No esperaba esa honestidad. No así. Y aún así, no podía ignorar el daño. Así que le dije. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir sin hablarme, sin aceptar que no puedes controlarme más? Me miró con los ojos llenos de culpa. No quiero perderte. Pero tampoco sé cómo repararlo. Y yo, con todo el peso de la verdad, le respondí. No lo repares. Solo sé honesta. Y acompáñame ahora. Desde lo real. Con todo, aunque duela. Nos quedamos en silencio. Y por primera vez en meses, se acercó. Me abrazó. Un abrazo largo. Doloroso. Pero necesario. Yo no la perdoné ahí mismo. No fue instantáneo. Pero ese fue el momento en que dejamos de pelear, y empezamos a construir algo nuevo. Al salir, mi papá la vio. Se saludaron con una frialdad incómoda. Pero nadie gritó. Nadie discutió. Fue extraño, como si los años de odio se hubieran agotado. Mi mamá se fue. No sin antes mirarme una última vez y decirme. Cuando estés lista, quiero conocerte de nuevo. No como mi hija perfecta. Sino como la mujer en la que te estás convirtiendo. Y ahí, entendí todo. Ya no era una niña escondida. Ya no era una víctima. Era alguien que estaba reclamando su historia. Complet. Rod. Real. Y eso, fue el comienzo de mi libertad. Han pasado ya casi 2 años desde ese día en que mi mamá y yo nos enfrentamos por fin. Y aunque no todo ha sido perfecto desde entonces, puedo decir algo que antes no podía. Por fin estoy viviendo mi vida con la verdad sobre la mesa. Después de esa conversación en casa de Rodrigo, hubo un silencio entre nosotras. No hablamos durante casi 4 meses. No porque nos odiáramos, sino porque las dos necesitábamos espacio. Tiempo para digerir, para sanar, para entender quiénes éramos ahora. Pasamos de una relación basada en mentiras, a una distancia honesta. Durante ese tiempo, me volqué completamente en reconstruir mi identidad. Pasé horas con mi papá. No como la figura lejana que había idealizado, sino como el hombre real que era, imperfecto, emocional, con una risa contagiosa y unas historias de vida durísimas. Me llevó a su taller, me presentó a amigos de juventud, me mostró fotos que nunca había visto de mí cuando era bebé. Y ahí supe algo que me marcó para siempre.
Yo había sido profundamente amada. Incluso cuando no lo sabía. Mis primos, tíos y tías también me recibieron como si nunca me hubiera ido. Clara, la que me escribió cartas durante años, se convirtió en algo así como una hermana mayor. Me acompañó a mis primeras sesiones de terapia, me defendía cuando tenía bajones emocionales, y me repetía cada vez que lo necesitaba. No eres culpable de nada. Solo estás reclamando lo que siempre fue tuyo. Con el tiempo, volví a contactar a mi mamá. Fue ella la que me escribió primero, para decirme que estaba yendo a terapia también. Y por primera vez, no para convencerme de nada, sino para entenderse a sí misma. Nos vimos en un café. Nerviosas, tensas, pero abiertas. Ella me escuchó sin interrumpirme, algo que antes nunca podía hacer. Me pidió perdón, otra vez, pero esta vez sin justificarlo todo. Me dijo que estaba aprendiendo a soltar el control, a aceptar que su miedo no justificaba su silencio. Yo, no la perdoné de golpe. Pero le dije que quería construir una nueva relación. No como madre e hija perfectas, sino como dos mujeres que están intentando sanar. Desde entonces, nos vemos de vez en cuando. A veces cenamos. A veces hablamos por videollamada. Hay días buenos, y hay días tensos. Pero al menos ahora todo es real. Y lo más importante, yo cambié. Antes, era alguien que vivía preguntándose por qué siempre me sentía vacía. Ahora entiendo que ese vacío no era falta de amor, sino falta de verdad. Aprendí que las familias a veces cometen errores devastadores por miedo. Pero también que uno tiene el derecho, y la responsabilidad, de cuestionar la historia que le contaron. Hoy estudio psicología. Sí, irónico. Pero creo que después de lo que viví, lo único que quería era entender cómo funciona la mente humana. Cómo alguien puede convencerse de que esconderle su historia a un hijo es por su bien. Y cómo se sobrevive a eso. Y mi papá. Sigue siendo una presencia constante en mi vida. No es un héroe. No es perfecto. Pero es mi papá. Y lo adoro. Pasamos los domingos en familia, a veces cocinando, a veces viendo películas viejas. Y cada vez que me mira con esos ojos llenos de ternura, sé que no importa lo que pasó, ahora estamos bien. Una vez me dijo: perdí 20 años de verte crecer. Pero no pienso perder un solo día más. Y lo está cumpliendo. Mucha gente me pregunta si lo volvería a hacer. Si enfrentaría a mi mamá, si me metería en todo este drama familiar otra vez. Y mi respuesta es, sí. Sin dudarlo. Porque nada, absolutamente nada, se compara con vivir tu verdad. Con saber quién eres. Con mirar tu reflejo y no preguntarte más qué me están ocultando. Y si estás escuchando esto, y alguna vez has sentido que hay partes de tu historia que no encajan, que hay secretos, huecos, silencios. Te lo digo como alguien que vivió años en la oscuridad, tienes derecho a buscar respuestas. A romper el silencio. A reconstruirte. No es fácil. No es bonito. Pero es liberador. Yo no era la hija de un preso. Tampoco era la hija de una mártir. Era, y soy, Valentina. Una mujer que sobrevivió a un secreto familiar, y salió más fuerte del otro lado. Gracias por escucharme.